Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión organizada por la UPF Barcelona School of Management con el objetivo de analizar el impacto de los recientes resultados de las elecciones americanas en la economía y los negocios internacionales. Las elecciones se celebraron el día 3 de noviembre, pero como sabéis, el recuento electoral se alargó y el nombre del nuevo presidente no fue oficial hasta el pasado fin de semana. Por eso nos pareció oportuno programar esta sesión una vez los resultados fueran claros y poder así ofreceros un análisis de los retos y oportunidades del nuevo gobierno. Para ello, contamos hoy con Pol Morillas, director del CIDOB, y Silvia Coppola, periodista, profesora de nuestra escuela y directora del Observatorio de Liderazgo en la empresa. Los dos han seguido con gran detalle todo el proceso electoral y nos hablarán tanto de la comunicación y estrategia seguida en esta campaña como del efecto Biden-Harris a nivel global. Paul iniciará la sesión con una breve exposición de su visión personal del tema y a continuación se desarrollará una conversación entre los dos para dar paso finalmente al turno de preguntas. Damos la bienvenida a todos los que os estáis uniendo a la sesión y especialmente a los estudiantes y antiguos alumnos de programas como el Máster en Comunicación Política Institucional, el Máster Universitario en Negocios Internacionales o el Executive MBA, entre muchos otros. Antes de pasarle la palabra a Paul, solo deciros que tenéis dos herramientas a vuestra disposición durante esta sesión. Por un lado, podéis utilizar el chat para presentaros y conocer quién está siguiendo el webinar. Recordad activar la opción enviar a panelistas y participantes para que sea visible para todos. Por otro lado, podéis ir lanzando vuestras preguntas a través del apartado Preguntas y Respuestas, Questions and Answers, de la plataforma. Muchas gracias y adelante, Paul. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mireia, por esta introducción. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer acompañaros a todos y a todas en esta sesión de discusión y sobre todo poder después ampliar los temas de debates que voy a empezar sacando y después con Silvia, por supuesto, pero también con todos y todas vosotros. Voy a hacer una primera introducción sobre tres cuestiones principales. ¿Dónde estamos? El escenario que se abre a partir de ahora con la todavía no declarada plenamente, pero más que probable confirmación de la victoria de Biden en las elecciones presidenciales. Después, para analizar un poco qué sucede con Trump y qué sucede con el trumpismo, es decir, el movimiento que él representa y que ha fomentado en los últimos 4 años, y después tratar un poco de saber si, tal como dice Biden, es cierto aquello de que US is back, los Estados Unidos están de vuelta en la escena internacional y volverán a, tal como se ha encargado él, en las distintas conversaciones que ha ido teniendo por teléfono con distintos líderes internacionales, realmente ver si eso es posible y si va a tener lugar. Bueno, en primer lugar, ¿dónde estamos? ¿No? ¿Dónde estamos y los escenarios que se abren a partir de ahora? Si miramos hacia atrás en lo que han sido una campaña frenética y en condiciones muy particulares, hay que tener en cuenta la cuestión central de que quien ha salido ganador con esta estrategia de campaña ha sido claramente Biden y los demócratas. Es decir, su estrategia iba dirigida sobre todo a que se hablara de la afectación del coronavirus en la salud de los americanos y en la economía americana por la mala gestión de la administración de Trump, y que ese fuese el tema recurrente. Y como consecuencia de tratar este tema fuese, al fin y al cabo, un plebiscito sobre no solo Trump, su persona y su manera de hacer política, sino también sobre la incapacidad de esta administración de gestionar los problemas de los americanos, y haciéndolo ampliando, tanto como fuese posible, la base de los concernidos, ¿no? De aquellos que piensan que realmente esta afectación, la pandemia y su mala gestión, conoce poco de divisiones digamos, raciales, de divisiones de género o de cualquier otra cuestión que esté presente en la segmentación de la sociedad americana. Mientras que para Trump se trataba de hablar de todo salvo del coronavirus y de la gestión del mismo, y centralizarse, por un lado, en el candidato Sleepy Joe, ¿no? Del mismo modo que en 2016 fue Crooked Hillary, y por lo tanto un ataque ad hominem de su rival. Se trataba de centrarse en China,
y el virus chino, y se trataba, digamos, sobre todo de tratar de recuperar la idea de que antes de esta excepción que está siendo el coronavirus, todo iba muy bien en Estados Unidos. Pues bien, si analizamos estas dos perspectivas de campaña, la realidad es que Biden ha salido bastante reforzado en la manera de enfocar estas elecciones y digamos, los debates que han tenido lugar. Y eso me lleva al segundo punto sobre dónde estamos, que es precisamente lo espectaculares que han sido las elecciones en cuanto a movilización anticipada, por un lado, pero también de movilización efectiva, si uno mira el total de participación que se estima ahora mismo en un 67%. Es decir, la gente, los estadounidenses, dentro de que ese 67% podríamos pensar que es bajo si lo comparamos con estándares europeos, dentro de lo que es la habitual participación en elecciones americanas es un éxito, y eso se traduce básicamente en un número de votos nunca antes visto para el candidato ganador, para Biden, y también un número muy alto de votos para Trump, 7 millones u 8 millones más que en 2016. Por lo tanto, ha sido una movilización mayor y un resultado, digamos, destacable en este sentido. Y aquí es precisamente donde las encuestas no se equivocaron mucho. Tendemos a decir que las encuestas se equivocan siempre en las elecciones, que aquí también se equivocaron en Estados Unidos. Bueno, en los agregados nacionales, como en 2016, mucho no se han equivocado. Hemos visto ese aumento de participación, hemos visto esa capacidad de pasar, digamos, del threshold, ¿no? del margen de participación que estaba previsto, y donde sí se han equivocado en cierta medida es en algunos estados concretos donde no han medido bien la incidencia del voto latino. En Florida, en Texas, por ejemplo, donde ha habido cierto cambio. Esto ya pasó en 2016. No midieron bien el voto blanco enfadado, para decirlo rápidamente. En 2020 no han medido bien el voto latino, pero en términos agregados no ha sido mucha la diferencia. En tercer lugar, el escenario donde estamos es un escenario donde todavía Trump no ha reconocido la victoria del rival. Es decir, Trump todavía no ha dicho que Biden ha salido ganador, se está escudando en los suyos, a eso voy a entrar en un momento, en los más cercanos, y está tratando de que la justicia haga un camino alternativo al de los resultados electorales, ¿no? Eso parece muy difícil, es muy poco probable que a nivel judicial tenga demasiado seguimiento la estrategia de Trump. Ya ha habido reveses en Pensilvania, por ejemplo, a la hora de dejar fuera de recuento ciertos votos y demás. Por lo tanto, lo más probable es que esto no termine llegando al Supremo, y si llega en el Supremo, probablemente el Supremo no quiera, ante tales márgenes de victoria de Biden, debatir y rebatir en lo que es el resultado de las urnas, y por lo tanto muy probablemente llegaremos al 20 de enero con la confirmación de Biden, incluso de manera anterior. Lo que no significa que Trump no continúe su guerra por su lado, y su guerra básicamente ahora está en dos sitios: la guerra de las redes, la guerra de la administración de la comunicación política por su parte, y la guerra de mantener su influencia en el seno del Partido Republicano, y que el Partido Republicano no abandone el trumpismo de Trump. Y eso me lleva al segundo tema: ¿hasta qué punto, digamos, con el fin de la presidencia de Trump, se acaba el trumpismo? Sería fácil pensar que la derrota va a eliminar, digamos, del panorama político esa manera de hacer política que ha adoptado Trump y que ha adoptado el Partido Republicano, que ha hecho sobre todo un seguidismo claro de lo que es la estrategia de Trump en los últimos 4 años. Han sido muy pocas las voces del partido que lo han rebatido. Y eso yo creo que sería equivocado. Primero, por una cuestión muy clave. Dejadme deciros una cifra solo. Las encuestas de opinión a día de hoy dicen que el 70% de los republicanos encuestados creen que las elecciones no han sido ni justas ni libres. Eso es una encuesta que ha salido publicada por Político, creo que fue ayer, que muestra precisamente cómo lo que en inglés se llama el frame, el marco de la campaña, el marco del discurso político, ha condicionado claramente la situación política.
Es un debate clásico en ciencia política. ¿El marco se crea o se reacciona al marco? Y en ese caso lo que vemos es que un marco definido por la voluntad de Trump de deslegitimar las elecciones, de deslegitimar el voto anticipado y el proceso electoral, se ha traducido en efectivamente una creencia mayor por parte de sus votantes de que eso es cierto. Poco importa que no lo sea en términos efectivos, ¿no? Y poco importan las contradicciones del discurso, ¿no? En un sitio había que parar el recuento y en otro había que continuar con el recuento, ¿no? Por lo tanto, es poco sustancial, pero el marco realmente ha calado. Y eso hace y explica muy bien por qué el trumpismo no se termina hoy o no se termina con la derrota de Trump. Porque el Partido Republicano está claramente ahora mismo es rehén de esta estrategia de consolidar esa base que se ha subido al carro de el mensaje Trump. Y aquí el Partido Republicano tiene una gran dificultad estratégica. Vuelvo a ser el partido más establishment tradicional, conservador tradicional, porque eso me permite en el largo plazo volver a rescatar votantes a quienes el trumpismo da miedo, o, por otro lado, consolido precisamente aquello que sé que me ha dado unos muy buenos resultados en términos electorales este año, 7 u 8 millones de votos más. Esa es una decisión estratégica que no se tomará en ningún caso en este momento, sino que se tomará en cualquier caso después del 20 de enero cuando Biden sea presidente. Y curiosamente, aquí el papel de las empresas, el papel económico juega un papel crucial. Curiosamente, las empresas han dado apoyo al candidato demócrata, a pesar de tener el candidato demócrata un programa bastante socialdemócrata en términos europeos. Sabemos que la izquierda en Estados Unidos es lo que aquí se podría considerar más un movimiento liberal, pero si uno lee el programa de Biden, sus propuestas iban claramente en una dirección, a pesar de que el candidato no era el más izquierdista que podría haber sido en el proceso de primarias, sí era un programa relativamente ambicioso en el ámbito social. Y las empresas aún así se han ido o han mostrado el apoyo por Biden, lo que explica también por qué la bolsa ha tenido los resultados, está teniendo los resultados que se prevén ahora. También por la vacuna, lo sabemos, por Pfizer y su anuncio del 90% de efectividad, pero en cualquier caso ven a Biden alguien más creíble que Trump. Eso no significa, y termino con este segundo punto, que el trumpismo haya desaparecido. Primero, porque las causas del trumpismo van mucho más allá de Trump. Es decir, Trump es un comunicador nato, es una persona capaz de aglutinar esos sentimientos encontrados hacia el establishment, hacia la política convencional, hacia las familias políticas americanas que han dominado la escena política desde siempre. Trump eso sabe movilizarlo muy bien, pero sobre todo los factores de base siguen estando muy presentes. Una desigualdad creciente, muy grande, un sentimiento de los left behind, ¿no? que es una manera muy peyorativa de hablar a un segmento de la población, pero que efectivamente Trump capitaliza sobre esa lógica de os han olvidado, yo os voy a representar. Todo eso sigue ahí y por lo tanto Trump desaparece, pero el trumpismo no desaparece. De lo que realmente depende es de la estrategia a la que hacía referencia anteriormente del Partido Republicano, hacia dónde quiere digamos, ir, si hacia una vuelta al pasado, un partido más conservador de centro, para llamarlo rápidamente, o cree que debe consolidar la senda empezada por Trump. Y finalmente, último punto, y me estoy alargando, lo siento, esa promesa de Biden sobre los Estados Unidos están de vuelta en la escena internacional. No hagamos tampoco de eso una creencia absoluta. Los elementos estructurales de fondo de la escena internacional a día de hoy son mucho más decisivos de lo que eran hace 10 o 20 años, digamos. Con la presidencia de Obama ya empezó a haber ese pivot towards Asia, esa voluntad de cambiar el rumbo de la política exterior americana, pero sobre todo lo que ha cambiado es que hay un orden internacional transformado. Hay unas potencias que juegan
a juegos de suma cero y a renacionalización de las prioridades. Hay una voluntad de torpedear las instituciones internacionales y la cooperación internacional en muchos ámbitos, no solo por parte de Trump, también por parte de otras potencias. Y hay sobre todo un auge de China, que ya no es auge, sino que es consolidación absoluta, que va a definir probablemente lo que es la senda de la geopolítica en el siglo XXI, y que por lo tanto esas cuestiones harán que Biden sí que vuelva a la escena internacional, si por ello entendemos la manera de interlocutar con esa escena internacional, es decir, tejer alianzas, conversar, procurar que las instituciones internacionales sean funcionales. Eso sí veremos un cierto retorno a la palabra multilateral, al concepto del multilateralismo, al ejercicio, digamos, lingüístico del multilateralismo, pero no a la realidad de un mundo abierto a la cooperación internacional, abierto a los consensos y demás. Porque de eso Estados Unidos ya no tiene, sí que tiene la palabra todavía probablemente la más importante, pero no tiene la única ni la última palabra. Y eso hará que todos esos elementos estructurales jueguen muy fuerte en la presidencia de Biden. A pesar de restablecer las conexiones con Europa y con los aliados tradicionales, sus ojos estarán puestos en esos factores estructurales, y eso hará que los europeos, sobre todo, y eso es por lo que nos interese más, no podemos caer en la autocomplacencia de pensar que con Biden volvemos a las andadas, volvemos a esa relación tan digamos, profunda que existe con los Estados Unidos, sino que también en buena parte en nuestras manos está, digamos, que el orden internacional con Biden vaya más en la dirección de un rules-based international order, es decir, de una primacía de las reglas y de los comportamientos, del consenso y del abordaje compartido de los retos internacionales, y no hacia un zero-sum game, que es lo que ha venido promoviendo Trump en los últimos años, en los últimos 4 años, esa lógica transaccional y de mi país primero, America First y demás. Eso va a cambiar, pero los elementos estructurales no. Lo dejo aquí en esa primera intervención con esos 3 puntos. Encantado de abrir otras dimensiones. Silvia, no te escuchamos. Ahora. Gracias, Paul, también por esa primera intervención y esa exposición magistral que has hecho. Quisiera dar las gracias también a Mireia Mata, a Sonia Marzo, también a Jorge Carlón, que está ahí pendiente de que todo funcione, a Clara Kirchner, en la BSM-UPF. Y bueno, me ha parecido muy interesante lo que has dicho, probablemente por mi propia formación. A menudo digo, cuando era chiquitina me licencié en psicología y fue después que me doctoré en comunicación, y es ahora que trato el liderazgo. Hay algunos aspectos que yo creo que quisiera que pusiéramos encima de la mesa, a ver tú cómo lo ves y que los pudiéramos abordar, ¿no? Y cuando tú hablas de, bueno, Trump no se va, lo echan, porque irse, lo que es irse, quiere quedarse, y está haciendo todo lo posible por quedarse, pero el trumpismo va a mantenerse. Entonces, a mí a veces, aquí desde la posición, diríamos, occidental, es como si todos fuéramos demócratas y nos parece imposible que alguien en su sano juicio pueda votar a Trump, pero francamente lo han votado 70 millones de personas, y entonces quizá nos deberíamos de preguntar qué tiene ese hombre que continúa arrastrando a tanta y tanta gente. Probablemente podemos pensar que la gestión que ha hecho del virus, que el virus lo ha matado, no en sentido literal, pero sí en sentido figurado, porque quizá no contaba que con esta segunda ola, que al final acabaría siendo o situándose en el tiempo en el 3 de noviembre, encima del 3 de noviembre, que eso tenía repercusiones
en la economía, y con lo cual pues eso iba a cambiar quizá la opinión de algunos, de algunos que hablamos de mujeres, hablamos de jóvenes y de algunas minorías. Luego, si te parece, Paul, hablas de esos hombres blancos, esos hombres blancos que no están todos ahí por Trump. Y dices, bueno, nosotros aquí lo tenemos como un ególatra, como un narcisista, como un machista, como un racista, como un acosador sexual. Bueno, pero si 70 millones de personas lo han continuado votando, quiere decir que en los valores de esas 70 millones de personas, pues esto no está tan mal. Si además tenemos en cuenta que hay muchos hombres blancos que no lo votan, pues que es que quizá quisieran poderse permitir ser más machistas, más racistas. Es como si en lo formal, ¿no?, en lo que queda bien, en lo que debemos decir, debiéramos estar en contra de Trump. Pero cómo nos gustaría poder ser así de narcisista y permitirse todo como él, ¿no? Algo de eso hay. Y luego también pienso, claro, decimos que la situación económica ha cambiado en Estados Unidos a raíz de la gestión del coronavirus, pero él dijo America First. No voy a entrar en lo que eso conlleva, pero sí que en la situación económica antes de febrero, de marzo, era buena. Entonces, la valoración económica que debiéramos hacer o que han hecho un montón de personas ha sido positiva. Luego hay otro elemento que ha citado Paul, que es la información a través de las redes. Mirad, hace 4 años, en 2016, estuve 2 días antes, el día de la votación y el día después, en Washington, asistiendo a un seminario de comunicación política. En esa ocasión ya había que se empezaba a decir que quizá podía ganar Trump, de manera que yo busqué al que era capaz de defenderlo y lo puse en antena y en directo por Catalunya Radio, en el Catalunya Vespre, y ese hombre dijo que iba a ganar Trump, y los oyentes de Cataluña pensaron, Cópulo se ha vuelto loca. Pensaron eso, porque todos estábamos convencidos de que iba a ganar Hillary Clinton. ¿Qué vimos entonces? O algo de lo que, más allá de las chapuzas y de las empresas que ha realmente contratado para poder dominar las redes. Recuerdo que en ese momento teníamos el dato de que el 60% de la población se informaba a través de Facebook y que no miraba nunca medios, diríamos, tradicionales informativos. Bueno, ese era un dato. Que habían sido muy capaces de poder elaborar una estrategia de comunicación a partir precisamente incluso de las búsquedas en Google. ¿Cuáles son las palabras que, lo digo así sencillito, lo que recuerdo, que se están colocando en Google? Eso es lo que interesa a la población. Ergo, vamos a elaborar un discurso a partir de los propios intereses de la población y lo vamos a difundir a través de las redes. Y luego, bueno, un par de elementos más, tampoco me quisiera alargar, que vimos entonces y que pienso que tiene mucho que ver, ¿no? Este hombre es un showman, es un crack de la comunicación, tiene una capacidad de empatía importante. Si miramos los elementos que hacen constituyentes de un liderazgo, los tiene todos y más. Y claro, domina los medios de comunicación. Ahora hemos visto como varias cadenas televisivas han cortado ese discurso de cuando él ganaba las elecciones. Sobre eso podemos entrar en discusión. Yo no estoy de acuerdo. La CNN no lo hizo. Pero ¿qué han hecho durante muchos años? ¿Qué ha hecho la Fox? ¿Qué ha hecho, por ejemplo, ¿no? Pero más allá de eso, ¿hasta qué punto los elementos que tienen que ser esenciales, creadores de valores de la población y de la cultura a través de los medios de comunicación, no se han tenido en cuenta? Decíamos hace años que los shows televisivos, estos shows basura, estaban pervirtiendo los valores. Es como si nos atreviéramos a mirar por la cerradura, ¿no?, de una puerta y primero estaba mal, pero al final nos ha gustado. Y ahí la gente se humilla, se maltrata, es grosera y el público se divierte. Pero claro, si tú a ese público también le estás diciendo que eso vale, pues para él al final es un valor, o no es ya
un valor negativo. Y ahora me voy a Biden y Harris. Seguro que la exposición de Paul y las empresas ahí le confieren su confianza, insisto, en los hombres blancos no tanto, pero me parece que no es ser muy atrevido pensar que este hombre ha hecho algo muy bien, seguramente otras cosas, pero ha puesto a su lado a Kamala Harris. Y yo creo que ellos dos representan la posibilidad de un cambio. En el 2016, en los focus groups, cuando se preguntaba a las mujeres blancas si querían a Hillary, era muy interesante porque nos decían los expertos de que muchas mujeres blancas, es decir, las como ella, no la votaban, porque decían que si había sido capaz de perdonar a su marido, no es que lo hubiera perdonado, no era por amor, sino por interés político. Ergo, tu marido te pone los cuernos y a ti no te votamos porque si te has quedado es por interés. Claro que si lo hubiera perdonado, probablemente, o si no lo hubiera perdonado y se hubiera divorciado, probablemente hubieran dicho lo mismo. Lo tenía difícil en una sociedad que es muy machista, quizá es más machista incluso que racista, así como de número 2, con la vitalidad que le aporta, yo creo que es una apuesta hacia el futuro, hacia el 2024, muy interesante, en que realmente las cosas pueden cambiar. Trump se puede volver a presentar, veremos lo que ocurre, veremos lo que pasa en su partido, pero ahí realmente Kamala tiene la oportunidad de ser la primera presidiendo. No lo pudo conseguir Hillary, pero quizás lo puede conseguir Kamala dentro de 4 años. No me alargo más, ahí he metido unas cuantas cosas que no sé si Paul quiere comentar y luego le pediría a Paul algo que yo creo que desde su posición de experto político es muy interesante, que es que nos cuente qué va a pasar con las cámaras, por ejemplo, qué es lo que se renueva ahora en el Senado que ahí sí que tiene poder de decisión, no como nuestro Senado, que digo, bueno, yo para cada elección toda mi vida decimos, se va a reformar el Senado español y se va a convertir en una Cámara territorial a cada 4 años, pero de momento lo que sabemos es que sirve para ratificar lo que ya ha aprobado el Congreso de los Diputados aquí y para aprobar el 155, eso sí. Pero creo que es interesante que nos digas realmente qué poder va a tener esa presidencia y esa vicepresidencia a partir también de lo que ocurra en las cámaras. Y lo dejo aquí, que ya he dicho mucho, demasiado. No, muy bien, Silvia, no, es un placer escucharte también. No, hay muchos temas que has sacado y efectivamente que podemos retomar ahora o durante la conversación, ¿no? Uno que me interesa especialmente es el debate sobre si estamos ante un país totalmente dividido o no. Es decir, si precisamente porque ha habido tanto más voto a Biden, pero también mucho más voto a Trump en esas elecciones y ha subido el nivel de participación, si efectivamente se ha consolidado la partición del país en dos. Y eso tiene que ver también con quién vota a quién, que es tu observación también relevante, ¿no? Respecto al país dividido, es verdad, ese 67% de participación que se estima. De ese 67% del global, ¿no? Más o menos vemos que un 47% ha votado a Trump, que son esos 71 millones de personas, que efectivamente es mucha gente en un continente. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, es un país en el que 70 millones de personas son una gran minoría que apoya a Trump. Una minoría políticamente muy relevante, no tanto, que también en buena medida, por el hecho numérico, sino porque efectivamente el sistema electoral americano es el que es. Y por lo tanto, de aquí se desprende que hay muchos votantes de estos 70 millones que efectivamente siguen a Trump, pero que no tienen alternativa si son republicanos, convencidos y que quieren votar republicano. Si odian a los demócratas, que eso también es un elemento muy movilizador, es decir, en ningún caso un presidente demócrata, aunque no me guste demasiado y por lo tanto que entienden que, o que podemos entender que con otro candidato no podemos fácilmente digamos, atribuir todo eso al apoyo a Trump, ¿no? Sino que es un apoyo que una buena parte es a Trump,
pero una buena parte es a republicanos, una buena parte es antidemócrata y una buena parte, y aquí está lo interesante, es nuevo votante republicano o nuevo votante Trump en esas elecciones. Y aquí eso me lleva a qué grupos votan a quién. Eso ahora es muy difícil porque necesitamos datos mucho más precisos, ¿no? para evaluar quién ha dado más apoyo a Trump, quién más a Biden, ¿no? Pero sí está claro alguna cuestión. En primer lugar, la cuestión del hombre blanco de media edad, 50 aproximadamente, y con estudios, pero no con estudios superiores, y en particular en el Midwest, ¿no? En esos estados que Hillary Clinton perdió en 2016 y que Biden ha recuperado algunos en 2020. Ese voto es verdad que era el voto centro de todas las atenciones, es decir, era el voto que los demócratas debían recuperar si querían ganar la presidencia, o eso se decía, ¿no? Pensilvania, Michigan, Wisconsin y demás. Y que Trump había convencido por su lógica de proteccionismo, recuperar la industrialización de esas zonas, volver a dar oportunidades laborales a aquellos que se han quedado atrás por la deslocalización de las empresas y de las factorías, etcétera, etcétera. Y ese voto es efectivamente un voto muy contestado y que en cierta medida uno puede entender que ha vuelto alguna parte a Biden y ha explicado bien por qué Biden ha recuperado parte o los demócratas han recuperado parte de ese voto. Pero no es todo, ni mucho menos. Es decir, también en esas comunidades, y en particular en las zonas urbanas, vemos que buena parte de las victorias demócratas en los distintos condados, los counties donde se vota, ¿no? las distintas circunscripciones en las que se vota, hay un voto mayormente afroamericano para Biden. Es decir, los demócratas han conseguido movilizar en buena medida el voto afroamericano. Y eso es lo que ya sabemos que a Obama también le dio mejores resultados en ese momento, ¿no? Por lo tanto, es cierto que los demócratas han conseguido ampliar un poco la base, ¿no? o sus votos respecto a lo que es 2016. Y lo han hecho con una base que ya de por sí para el voto demócrata es mucho más heterogénea que la del voto republicano. Y aquí hay la gran diferencia de estrategias. El voto demócrata, que sabe que en el largo plazo su estrategia le juega a su favor, porque Estados Unidos es un país cada vez más diverso, donde efectivamente la comunidad blanca, pues por proyección demográfica va menguando y las diversidades étnicas de distintos tipos van aumentando, ¿no? Por lo tanto, en el largo plazo los demócratas, esa es su estrategia. Al mismo tiempo, eso hace muy difícil un mensaje coherente, porque no todas estas comunidades son iguales, ni tienen dentro de esas mismas comunidades los mismos intereses, ni mucho menos. Por lo tanto, no es fácil, pero está claro el target, más o menos, hacia dónde se mueven los demócratas. Los republicanos son el partido del corto plazo, es decir, aseguremos la base del votante blanco y demás, que decíamos, y que es el que podemos movilizar en buena medida, ¿no? Entonces, aquí es donde se juega, ¿no? El futuro de hacia dónde va la política americana. Por ejemplo, algo destacable también de quién vota quién es que pues los latinos hemos descubierto que no es una comunidad, digamos, homogénea en su voto, ni mucho menos. Hemos visto precisamente en Florida, en sitios como Miami, desde el principio del recuento, ahí el voto descendiente de cubanos y también crecientemente de venezolanos apoya, es decir, el hombre latino apoya en buena medida a Trump, mientras que la mujer latina apoya menos a Trump de lo que lo apoya el hombre latino. Y eso también tiene una explicación, y es que, bueno, dos explicaciones plausibles. Una de ellas es que el voto del hombre latino asentado dice: yo ya he llegado y he asegurado un lugar en esa sociedad y por lo tanto me creo la retórica anti-inmigración de Trump para que vengan nuevos que me perjudiquen mis posibilidades de futuro, y por lo tanto el voto anti-inmigración también tiene un buen recibimiento en las generaciones ya establecidas en Estados Unidos. Eso es una posible explicación. Y dos, una posible explicación es que el voto de que Biden es comunismo, Biden es socialismo, a un venezolano o a un cubano le puede, exiliado,
le puede movilizar también. Por lo tanto, el voto latino es muy difícil de determinar hacia dónde se mueve, ¿no? Y en esas elecciones lo hemos visto. Esto yo creo que es un tema que es bastante importante de analizar con calma, porque yo estoy dando aquí grandes titulares, pero que necesitan un estudio muy micro de dónde ha ido el voto hacia un lado o hacia otro y el porqué de ese voto, ¿no? Y respecto a la cuestión del Senado, y eso es clave, porque efectivamente el Senado americano es fundamental para cualquier iniciativa legislativa que pueda tener Biden, que probablemente todavía estamos por ver hacia dónde se decanta, porque tenemos esos 2 votos de Georgia que van a determinar hacia dónde se mueve la mayoría, o incluso si hay el empate, y si hay el empate, el voto de Harris de aquí es fundamental para deshacer el empate, ¿no?, de la vicepresidenta. Pero efectivamente la agenda ambiciosa esa que yo ponía encima de la mesa al principio, de que Biden tenía en su programa electoral, ¿no?, ambiciosa en lo social y demás, puede ser que pues no sea fácil de pasar. Es decir, todo lo que sea una reforma del Tribunal Supremo, por ejemplo, todo lo que sea un Green Deal muy ambicioso, lo que sea una política fiscal transformadora respecto a la que ha tenido Trump de reducir el gravamen a las grandes fortunas y por lo tanto más progresista en este sentido. Todo esto no necesita solo el apoyo en el Senado, sino que a veces necesita mayorías mucho más amplias de las que podría llegar a movilizar Biden en el Senado. Y eso difiere mucho también de nuestro Senado. Nuestro Senado es cámara de rubber stamping, ¿no?, que dicen en inglés, es decir, lo que dice el Congreso, pues rubber stamp y venga, sigue adelante el proceso legislativo. En el Senado las afiliaciones partidistas son menos importantes de lo que son aquí o en otros senados de otros países. Habrá, y aquí Biden juega a su favor su trayectoria, tiende a haber mucha negociación bipartisan, ¿no?, entre los 2 partidos por aspectos concretos. Y por lo tanto el demócrata y el republicano no votan en masa en el Senado en función de lo que le dice la línea de partidos, sino que votan realmente en clave territorial, en clave de lo que interesa a cada uno de los estados. Y por lo tanto aquí habrá que hacer mucha maniobra política, la administración Biden tendrá que hacer muchísima maniobra política si quiere que algunas de sus reformas ambiciosas se aprueben en el Senado. Y si no, tendrá que tirar de órdenes ejecutivas, que al fin y al cabo es lo que hizo también Trump durante su presidencia, porque tenía una Cámara demócrata, ¿no?, en contra y un Senado con una mayoría republicana, pero no muy amplia para grandes reformas. Y por lo tanto las órdenes ejecutivas, que ya lo ha empezado a hacer Biden, por cierto, prometer esa lógica de las órdenes ejecutivas para volver a París, al acuerdo climático y demás, pueda ser la manera de implementar su agenda. Paul, si te parece, de lo que has dicho, solo para añadir el dato, ¿no?, que ahora en estas elecciones se renueva 1/3 de los 100 miembros del Senado y tal como está el recuento, bueno, pues los republicanos estarían aventajando, ¿no?, a los demócratas por 49 escaños contra 48, después de que ganaran el de Carolina del Norte. Bueno, y se tiene que ver lo que ocurre finalmente en Georgia, ¿no? Lo tenemos ahí. Vale, bueno, yo quería ver si, como nos quedan muy poquitos minutos, claro, tú dices que ha ganado Biden, y claro, ha ganado Biden, pero yo pienso en que han ganado Biden-Harris, diríamos, ¿no? Y que no es un elemento decorativo, que quizá esta mujer, Kamala Harris, va a tener mucho más poder y va a llevarlo a cabo, a ejecutarlo, que otros vicepresidentes, o que cuando Biden fue pues vicepresidente de Barack Obama, pero que también en la última decisión de muchos votantes, el hecho de que ella esté ante un hombre que tiene mucha empatía, que ha tenido una vida personal muy difícil, con la muerte de la primera esposa, de una hija, luego de un hijo ya mayor hace muy poco, pero que es un hombre hecho a sí mismo,
hijo, ¿no? Hijo que era de un vendedor de coches, ¿no? Pero que esa mujer, que además es la primera vez que llega una mujer y una persona no blanca que se ha caracterizado por romper techos de cristal, es algo que debe de haber influido, creo, en muchos votantes, pero que además puede influir, creo, en la presidencia o en cómo va a funcionar la Casa Blanca. Bueno, me gustaría ver qué opinas tú acerca de eso. Y luego, más allá de ver, pues, qué va a cambiar o qué podrá cambiar Biden cuando, porque Trump le tiene agarrados los dineros, ¿no? Por decirlo así, no le deja de que se pueda empezar a usar alguna parte del dinero que le correspondería, más allá de lo que ocurra en Estados Unidos. Y aunque tengamos gente hoy que nos ve desde México y desde, saludos, desde el otro lado, ¿no? del charco, creo que sería interesante ver y a nosotros, aquí, cómo nos va a afectar ese cambio de presidencia en los Estados Unidos, en qué va a repercutir. Porque al final hay algo que también me quisiera poner encima de la mesa, ¿no? Trump se presentó siempre como el hombre contrario al establishment, ese establishment que dejaba atrás a los más desafavorecidos, y consiguió que entrara esa idea. Entonces, quiere decir que el establishment ha vuelto, porque claro que él hace trampas, no para de hacer trampas y de mentir. Casi cada tuit es una mentira, ¿no? Pero lo que hemos visto en las propias películas americanas nos lo cuentan así, es que las trampas se hacen dentro del establishment, pero se hacen de una manera más elegante, pero también se hacen, ¿no? Y eso seguramente ha influido también en el voto de una buena parte de votantes. Pero, insisto, y para resumir, ¿cómo ves el hecho de que esté Kamala de segunda, que puede ser la candidata en 2024 y que además veremos qué ocurre, pero Trump se podría volver a presentar? Y cómo los cambios en materia internacional que van a haber a partir de ahora, eso cómo va a repercutir en nosotros, aquí, en este lado del mundo, y en España y en Cataluña. ¿Cómo lo ves? Totalmente. Pues la cuestión de Kamala Harris es efectivamente muy interesante porque, aparte de porque rompe un techo de cristal evidente, ¿no? Y solo por el hecho de ser la primera mujer vicepresidenta y además no blanca, ya tiene mucha importancia en sí misma, ¿no? Ella dijo esas palabras que resonaron muy bien y con mucha fuerza, ¿no? Sobre... probablemente sea la primera, bueno, soy la primera, ¿no? Pero probablemente no sea la última, ¿no? Y No eso, sé, sí. eso efectivamente es un cambio en la lógica de la política americana, ¿no? Yo, ya que no lo harás tú, Silvia, aprovecho para decirle a la gente que se lea tu artículo que has publicado sobre el efecto Kamala, ¿no? Que explica muy bien de dónde viene, ¿no? Dónde viene la candidata y por qué es efectivamente importante entender el perfil, ¿no? Y además que está... Muy generoso, gracias. No, no, hombre, no, es verdad que oye, lo has escrito, pues, oye, Sí. que está publicada aquí mismo, aquí en la Barcelona School of Management, ¿no? Así que eso está claro que es un hito. Y después, teniendo en cuenta también que para Biden ya dijo que la suya, por edad y por lógica, en cierta manera, era una presidencia de un mandato, y que, por lo tanto, no se presentaría a la reelección. Yo creo que es fundamental ver en este plazo de 4 años hasta qué punto suceden internamente ciertas cosas que favorezcan ese digamos, giro hacia una posible presidencia de Kamala, ¿no? Y una de ellas, fundamental, tiene que ser una cierta despolarización de esos segmentos de la población y del votante tan segmentados y tan polarizados que hemos visto en los últimos años. En buena medida, la suerte de Kamala Harris se pasa porque la presidencia de Biden efectivamente en ciertos aspectos consiga recoser sociedades, porque precisamente en su virtud está a ojos de muchos su defecto. Y es decir, la virtud que nosotros podemos ver sobre su background, digamos, racial, por el hecho de ser mujer, por el hecho de renovar
caras en la política americana, para mucho votante es precisamente algo que puede jugar en su contra para sus posibilidades. Bien has dicho que es una sociedad muy machista y eso lo vimos con Hillary Clinton. Por lo tanto, esos 4 años tienen que dejarnos ver a ver si esa evolución de recoser la sociedad, de recoser esas fracturas tan fuertes que se han generado en los últimos 4 años, porque precisamente han beneficiado la retórica Trump, permiten pensar en un éxito electoral en 2024. Eso habrá que analizarlo sin duda, ¿no? Y después creo que también alguien preguntaba por aquí, y lo has sacado tú también, sobre cómo nos afectará, ¿no? La presidencia Biden-Harris, ¿no? o el ticket. Y en materia arancelaria, ¿no? y de comercial es importante, porque es verdad que la acusación de Trump hacia Europa, hablo de lo que más conozco, que es Europa, claro, no me atrevo a hablar de muchos otros sitios, ¿no? Pero es verdad que la acusación siempre ha sido de ese déficit comercial, de ese saqueo de las empresas americanas y demás con esos trade imbalances que existen. Si uno quita de la ecuación Airbus, y otras grandes, digamos, niveles de comercio existentes. El déficit comercial es relativo. Lo que sí ha sido fuerte en la administración Trump ha sido la política arancelaria. Es decir, esa lógica de castigar los otros mercados, entendiendo que castigan el beneficio americano o la proyección americana. Pero eso sí, si uno se para a mirar realmente los efectos, no está muy claro que haya sido con una política de aranceles que se haya recuperado precisamente la producción interna. Por lo tanto, yo creo que lo que Biden hará es darle la vuelta a ese argumento. Es decir, no por más aranceles mejoraremos la situación de los trabajos en las zonas deprimidas o en el Rust Belt americano. Y eso es lo que yo creo que cambiará. Respecto a China es otra historia, ¿no? Respecto a China es otra historia, pero lo que sí que creo que es que hacia los europeos cambiará esa lógica de entender Europa como rival sistémico en materia comercial, y más bien Biden lo percibirá de una manera mucho menos clara, de que a más aranceles, más protección interna. La cuestión para los demócratas, y eso es muy importante, es que ciertas políticas que pueden pasar más por lo interno que por los aranceles y por el comercio exterior, pero cierta política de defensa de las empresas del Rust Belt y de la repatriación de ciertos trabajos tiene que haber, porque precisamente eso ha definido en buena medida aquello que decíamos anteriormente sobre el voto recuperado en esos territorios, y por lo tanto Biden no puede no hacer caso omiso de esos territorios si quiere que en 2024 siga habiendo una presidencia americana, ¿no? O demócrata, efectivamente. Pues muy bueno este lapsus lingüe. Esto tiene que ver con nuestra posición aquí en Occidente. Sí, efectivamente. Muy bien, me parece que, no sé, como tenemos algunas preguntas ahí, no sé si Mireia Mata las fará o se las va a hacer, porque yo no sé dónde leer en el chat, no veo las preguntas. A ver qué nos dice Mireia. Va, Mireia. Muy bien, si queréis os las voy formulando. A ver, Nadia comenta que no tiene claro si los demócratas han sido quienes han movilizado el voto o ha sido el mismo Trump que ha movilizado ese voto en su contra. Es un comentario más que una pregunta. No sé si queréis añadir algo. Sí. Bueno, no sé si o tenemos más preguntas. Sí, hay algunas preguntas más. Jaume Batlle comenta o pregunta si creéis que cambiará la política de aranceles con la administración Biden, ya que con la administración Trump nos ha comportado un impacto de 50 millones de euros a las empresas catalanas. Es una muy buena pregunta, muy bien. Sí. Si queréis comentar esto, porque después son temas ya distintos. Vale, de acuerdo. Pues habíamos hablado de hasta qué punto se ha votado a favor de demócratas o de Biden o a favor de Biden y Harris, o se ha votado mayoritariamente en contra de Trump. Pero esto, claro, para ser sinceros, ahora lo podemos saber o no lo podemos saber, lo podemos intuir, ¿no?
Lo que sabemos es de dónde venimos, es decir, venimos de una voluntad de Biden de presentar esa campaña como un referéndum a la gestión del coronavirus y un referéndum a la figura de Trump. Eso sí lo sabemos, ¿no? Y también, por lo tanto, sabemos que esa lógica ha asustado a algún votante republicano que ha considerado también que efectivamente Trump era demasiado peligroso. Pero también sabemos que había bastante shy voter para Trump y para los republicanos, es decir, a votos que, como él mismo dijo, en las encuestas no los reflejaba porque el encuestado no acababa de dar la respuesta de que votaría a Trump y finalmente sí ha habido un grueso de votantes y eso explica el gran aumento de votos para Trump que se ha decantado por Trump, ¿no? Y por lo tanto es muy difícil siempre y sobre todo cuando estamos hablando de elecciones que por un lado movilizan a tanta gente y por el otro tienes dos opciones, ¿eh? O sea, los matices aquí son muy difíciles de tejer porque efectivamente o votas uno o votas otro o te quedas en casa. No tienes mucho más que decir, ¿no? Pero lo que sí que creo que es bastante evidente es que el voto del shy voter existía y también ha existido el voto de asustado hacia Trump y eso explica la gran victoria de Biden y también ha existido el voto, digamos, removilizado y en favor en mayor parte de los demócratas y eso explica el por qué tanta gente votó de forma anticipada. En la línea de lo que dice Paul, yo creo que es inteligente la estrategia de comunicación de la campaña de los demócratas, ¿no? Ver a Trump como alguien peligroso. A mí me parece que Trump, que era el presidente de la mayor democracia del mundo, poco a poco nos iba dando muestras de cómo podía utilizar métodos dictatoriales, por decirlo así, ¿no? Como si su deseo íntimo, ¿no? Aquel deseo más brutal que tuviera dentro fuera, ¡ay, qué bien! Pues como en China, ¿ves? No tienen que discutirlo con tanta gente. Ahí uno toma una decisión y ya está. Y como poco a poco eso iba avanzando y que se le podía estar más o menos permitiendo si resolvía o era bueno en otras cosas, por ejemplo, en la economía, pero que ahí la gestión del virus es un antes y un después también de la intención de voto de muchas personas, porque este hombre, recordemos que acabó diciendo que uno se podía inyectar lejía para realmente curarse. Y entonces, claro, los que están viendo cómo, con el problema que tienen ahí además con la sanidad, ¿no? Que no es pública y universal como aquí para nosotros, más allá de nuestros medios, cómo realmente alguien llega a decir una barbaridad y van cayendo los muertos, ¿no? Y este hombre va continuando yendo a los actos con la mascarilla, perdón, quitada, ¿no? Ahora Biden está diciendo pongaos todos la mascarilla, eso acaba afectando pues a la vida de las personas. Yo creo que es como una dimensión superior que les puede hacer ver a muchos la peligrosidad que tiene ese hombre, porque si miente en otros aspectos, quizá ni siquiera lo puedan detectar o puedan pensar que esa mentira tiene o va a tener pocas consecuencias, pero en cambio mentir y gestionar tan mal una pandemia que se está llevando a tu familia a la tumba, eso ya creo que es un elemento cualitativo que puede haber marcado muchas posiciones de cambio. En ese sentido, me parece muy inteligente que la campaña de los demócratas pues lo utilizara. Y lo del shy voter, ¿no? Ese voto oculto por vergüenza. En el fondo le admiramos, pero no nos gusta decirlo en voz alta, así que mentimos cuando nos preguntan en las encuestas, que cuando están bien hechas y saben más, incluso debieran y deben detectar ese voto oculto. Los aranceles, esos 50 millones, ¿qué dices, Paul? No, poco más de lo que he comentado anteriormente, ¿no? Es decir, la lógica de los aranceles ya, respecto a Europa yo creo que cambiará cambiará la narrativa, es decir, cambiará la lógica de guerra comercial cuando uno habla de relaciones con los aliados. Lo que no tengo tan claro, por ejemplo, es que seamos capaces de reformar también lo que importa en ese sentido, que es la OMC, que por voluntad de Trump sigue bloqueada en su órgano de apelaciones porque no permite el nombramiento
de nuevos jueces en ese órgano que permita desbloquear las negociaciones ahí, ¿no? Aquí eso será difícil, pero no solo porque Trump ha tenido una política obstruccionista, sin duda, sí que la ha tenido, sino también porque la lógica va mucho más allá de las elecciones americanas. Es decir, la lógica ahora mismo tiene que ver con un neoproteccionismo en muchos países, en muchas potencias internacionales, en lo que decía a nivel político también en el ámbito económico, de juegos de suma cero en cómo se entienden las relaciones comerciales, y por lo tanto, digamos, el sistema está perjudicado por estos factores más estructurales, ¿no? Y por lo tanto, otra vez, con Biden los factores estructurales no desaparecen y son determinantes también. Yo he perdido la voz de Mireia. Perdón. Alejandro pregunta cómo podría afectar a México el resultado electoral en Estados Unidos ahora que se va Trump y su muro. No, por todo para ti, México. No, a gente no es tampoco mi ámbito de especialidad, ni mucho menos, pero lo que está claro, aparte de lo que hemos comentado antes del voto y demás, es interesante ver el comportamiento en ciudades como El Paso, ¿no? Que son realmente ciudades partidas por la frontera, que son ciudades, digamos, que son un continuo urbano, ¿no? Pero no son digamos, no es una frontera natural. Es cierto que la lógica del muro ha ido avanzando, no de manera tan espectacular como quería Trump, y que además México pagara por él, pero sí que ha habido un reforzamiento de las fronteras, lo que básicamente ha hecho desplazar la frontera hacia territorios mucho más áridos y mucho más peligrosos para las travesías, y básicamente se han desplazado hacia el desierto, donde hay menos control y no hay muro, pero hay mucho más peligro en las caravanas, y por lo tanto efectivamente es una política más visual que efectiva. En los sitios donde hay muro ha bajado muchísimo la llegada de migrantes o refugiados, efectivamente, y en los sitios donde no lo hay se ha hecho mucho más peligroso esa travesía, y por lo tanto lo que Biden va a hacer en buena medida, ya lo ha dicho, en materia de inmigración, es volver a la regularización de los Dreamers, ¿no? de los hijos de migrantes que Trump puso en el foco, en la diana, como elemento digamos, de ataque a la inmigración, ¿no? Sin darles ninguna oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo americano y a la política, a la vida social, digamos, americana. Va a hacer una regularización muy grande de inmigración, de una parte de la inmigración. Y va a tratar de terminar con esas políticas tan nefastas por violación de derechos humanos, sea donde sea, en cualquier sitio, digamos, que se llama una democracia avanzada, que es el trato en la frontera y la separación de madres e hijos, la separación de familias, y algo que ha sido realmente inhumano. Hemos visto los vídeos, hemos visto la manera como se ha tratado ese aspecto. Por lo tanto, aquí Biden también supondrá sin duda un cambio. Perfecto. Y finalmente, Jaume pregunta si pensáis que Kamala tiene verdaderas posibilidades dentro del Partido Demócrata y para ganar las elecciones americanas dentro de 4 años. Bueno, ahí, Silvia, mójate tú. Yo ahí ya tengo que confesar que no sé si confundo el deseo con la realidad. El deseo es que sí, me parece que es una mujer que ha trabajado mucho y que es capaz de renacer y continuar y
bueno, que es una crack, ¿no? Y que es capaz, pues, de decirle, lo recordábamos en el artículo, ¿no? Al vicepresidente Pence, pues, en un debate: perdone, pero me está usted interrumpiendo, y es capaz de decirlo con una sonrisa, pero a la vez con mucha firmeza, y que tiene un bagaje profesional bestial. Yo creo que eso es posible, pero claro, eso depende de la sociedad americana. Aquí no hemos tenido ninguna presidenta española ni catalana. Bueno, me cuesta mucho pensar que todos los hombres sean mejores que todas las mujeres, ¿no? ¿Verdad que no puede ser? Pero claro, hay que reconocer que el machismo sigue imperante y que a una mujer se le pide que sea siempre brillante y se la juzga cada día, y a un hombre con demostrarlo una vez, pues para resumir, no tiene bastante. Así que eso no es fácil, pero a mí me parece que puede ser posible e incluso probable, por un lado, eso. Y añado otra idea que no tiene que ver con Kamala, que es que me gustaría que de estas elecciones, a mí me gustaría, eso vuelve ser como un dream, ¿no? Antes que hablabas de esos jóvenes, de los dreamers, me gustaría pensar que aquí en Occidente, en Europa, en España, algunos se hayan dado cuenta de que el populismo también tiene sus líneas rojas, y que realmente cuando se traspasan empiezan a haber personas que dan la espalda. Es decir, que pudiera significar, me gustaría, es un deseo, algo de freno para esas posiciones tan populistas que estamos viendo, que no solamente avanzan ellos, sino que transforman en más populistas las posiciones de otros partidos que no lo eran. Esto es un deseo. ¿Qué digo, Muy bien, Silvia. Nos llega una última pregunta alrededor de la política exterior de Biden en Oriente Medio. Si creéis que va a cambiar esta política y si hay vuelta atrás en cuanto a mover la embajada americana de Jerusalén. Bueno, esta si quieres la cojo yo, Silvia. Mirad, si algo ha hecho Trump en su política americana es romper ciertos consensos en política exterior, y eso incluye Oriente Medio. Y por lo tanto, digamos, hay dos elementos que han, digamos, determinado la política exterior americana hacia Oriente Medio. En primer lugar, una protección a ultranza y seguidista absolutamente de las posiciones más radicales también en Israel, y de las más beligerantes, por una tradicional ascendencia del lobby en los republicanos, del lobby israelí en los republicanos americanos, sin duda, pero más allá. Y ha sido un seguidismo muy de la figura de Netanyahu y de las alas más radicalizadas dentro de lo que es el gobierno de Netanyahu, ¿no? Por lo tanto, esa lógica seguidista se va a equilibrar, yo creo, con Biden con respecto a lo que es la otra parte de la moneda del conflicto árabo-israelí, que es la parte árabe, y que por lo tanto ha denigrado absolutamente cualquier digamos, sensación de justicia para los palestinos. Y de hecho el famoso Deal of the Century, ¿no?, que tenía que ser a bombo y platillo, según Trump, el gran elemento de cambio en Oriente Medio, pues pasó sin pena ni gloria, ¿no? Precisamente porque difícilmente, si tiene que haber un acuerdo de paz, será solo con la voluntad o con la lógica de una de las partes, ¿no? En ese caso Israel. Y eso explica también, por supuesto, el movimiento a la embajada a Jerusalén, ¿no? Pero el otro lado de la política americana ha sido romper un poco con las alianzas tradicionales. Y aquí la lógica de Trump ha sido no tanto el reconocimiento de Israel y las relaciones diplomáticas intensas, pero con algunos países sí que ha avanzado en la normalización de esas relaciones, ¿no? O sea, no para todos, ni mucho menos, pero sí para los Emiratos y demás, que han jugado la carta de Trump. Es interesante ver dónde se posicionan los líderes árabes de los distintos países con la nueva administración Biden. Y aquí mucho dependerá de quién sea el secretario de Estado o secretaria de Estado
en el caso de la administración Biden. Yo creo que es un poco temprano todavía para aventurarse hacia dónde irá la política exterior de Biden, pero sí que volverá un cierto reequilibrio, por un lado, de dejar de hacer ese seguidismo a ultranza de las posiciones más radicalizadas dentro de Israel y de normalizar según las relaciones con algunos necesarios aliados árabes, si se quiere, una resolución del conflicto árabe-israelí y palestino-israelí en particular. Muy bien, pues si os parece vamos ya cerrando la sesión. Muchas gracias, Paul y Silvia, por vuestros análisis y reflexiones. Queda muy claro que iniciamos una nueva era con grandes retos y os emplazamos a retomar esta conversación dentro de un año para valorar cómo ha evolucionado la política americana y su impacto global en el orden internacional. Seguro que tendremos muchos temas a comentar y será incluso más interesante que la de hoy porque tendremos muchos elementos de valoración de lo que ha pasado. Queremos dar también las gracias a todas las personas que habéis seguido esta sesión en directo por vuestro interés y vuestras aportaciones. En breve dispondréis del vídeo y de la presentación en la sección de noticias de nuestra web, bsm.upf.edu. En esta misma web también encontraréis toda la información de nuestros másters, posgrados y cursos Executive Education en ámbitos como la administración y dirección de empresas, la comunicación política, los negocios internacionales o las finanzas, entre muchos otros. Y por último, invitaros a nuestra próxima conferencia que tendrá lugar el día 26 de noviembre a las 6 de la tarde sobre un tema también muy relevante: empresas sostenibles y nuevos modelos de negocio que contribuyen al logro de los ODS. Encontraréis toda la información y detalle en nuestra agenda web. Muchas gracias, esperamos veros de nuevo muy pronto. Gracias. Gracias, Paul y Silvia. Muchas gracias, moltes gràcies a vosaltres. Gracias de verdad. Y magnífica organización. Bravo. Gracias. Vale.